Muy bien, pues vamos a ver ahora el principio de Arquímedes, tal vez uno de los principios de la física más antiguos que existen, de aproximadamente el siglo III antes de Cristo. Esto es asombroso, casi 2 milenios antes de la revolución científica, ¿verdad? Arquímedes era reverenciado en su tiempo como un gran matemático, pero pocos en su tiempo se dieron cuenta que también era físico. ¿Y cómo se iban a dar cuenta que era físico si como esta ciencia como tal no se conocía en ese entonces, ¿no? Entonces él describía fenómenos naturales a partir de modelos matemáticos, es decir, utilizando fórmulas, lo que actualmente le llamaríamos fórmulas, a pesar de que en su tiempo se consideraba que los fenómenos naturales estaban completamente separados de las matemáticas. Bueno, Arquímedes los explicaba de esa manera, ¿no? Entonces, el principio, ya hemos hablado más bien antes de este principio, hemos estado hablando de la fuerza de flotación. Ya hemos dicho que sobre un líquido sumergido se ejerce una fuerza de flotación en dirección contraria a la gravedad, hacia arriba, ¿verdad? Y también hicimos una deducción de la fuerza de flotación, la fórmula, o que también se conoce como fuerza boyante o empuje, ¿verdad? Entonces la fuerza de flotación se calcula así. Está relacionada con la densidad del fluido en donde se sumerja un objeto, el volumen desplazado o la gravedad. ¿Por qué no utilizamos más bien el volumen del objeto? Más adelante vamos a hacer la distinción entre ambos conceptos, volumen del objeto y volumen desplazado, ¿verdad? Ahí estoy poniendo lo que representa cada término de esa expresión, excepto la gravedad por ser un concepto ampliamente conocido y utilizado en diferentes partes de la física, ¿no? Bueno, entonces, gracias a esta fuerza ahora podemos entender varios aspectos, ¿no? Podemos entender por qué un objeto dentro de un líquido se siente más ligero que fuera de este líquido. Sería un poco raro que nos dejaran introducir una gran piedra ahí en una alberca, en un balneario, pero bueno, y si lo hiciéramos, notaríamos que se siente más ligera esa roca, esa piedra dentro de la alberca que fuera de ella, pero lo que sí hemos notado es que una persona la podemos sostener sin cansarnos dentro de una alberca, y lo cual no conseguiríamos hacer tal vez por más de un minuto fuera de ella, ¿verdad? Bueno, entonces ya podemos entender por qué los objetos pesan menos dentro menos de un líquido que fuera de él. También ya establecimos un criterio de flotabilidad y sabemos por qué con relación a esta fuerza los objetos flotan o se hunden. E incluso hay una tercera posibilidad que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos contestar a través de la fuerza de flotación. Bueno, el principio de Arquímedes es prácticamente la definición de la fuerza de flotación, ¿sí? Nos explica cómo se calcula o qué sentido tiene la fuerza de flotación, solo que Arquímedes lo explica en función del volumen desplazado, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere Arquímedes con el volumen desplazado? Para poder entender este concepto, que de alguna manera ya lo hemos utilizado en la deducción de la fórmula, consideremos la siguiente situación. Tengo ahí un recipiente con una cierta cantidad de un líquido, pensemos en agua, y pensemos que en ese recipiente voy a introducir una roca, un objeto. A pensar en una roca, lo vamos a introducir. Entonces, pensemos en una situación así como de dos actos. Primer acto, se va a introducir una roca en un recipiente. Segundo acto, ¿verdad? No vamos a preguntar aquí cómo se llamó la obra, sino más vamos a preguntar otra situación. Segundo acto, la roca está en el fondo de ese recipiente. Y entonces aquí tenemos el recipiente y vamos a dibujar la roca en el fondo, ¿verdad? En esa situación pues hay algo que es ilógico, ¿no? eh, Algo que no es posible. La pregunta más bien en lugar de cómo se llamó la obra sería, ¿cuál es el error en la figura? Y creo que es evidente. No pudo haber entrado esta roca en ese recipiente, esta piedra, y que después de introducirse, sumergirse en el líquido, el nivel permanezca igual que como se encontraba anteriormente. Este nivel tuvo que haber ascendido, así que ese dibujo, pues no, esa situación no podría ser posible, ¿no? Entonces, más bien, una vez que entrara la roca, entonces tendríamos un dibujo más bien como el que voy a poner a continuación. ¿Sí?
Eso sí sería posible. El nivel de alguna manera tendría que subir. Aquí estoy poniendo una línea cortada que representa el nivel original y bueno, la línea continua representa el nuevo nivel. Entonces aquí voy a tener un volumen de agua adicional, ¿sí? En ese recipiente. Bueno, la verdad es que no es un volumen nuevo. Ese volumen de líquido antes se encontraba en esta parte de ese recipiente. Sin embargo, fue desplazado por este objeto que se sumergió. Así que hay una relación entre el volumen del objeto y ese volumen que le llamamos desplazado, porque efectivamente es un volumen que fue desplazado por el objeto sumergido. ¿Qué relación habría entre ambos volúmenes? Bueno, pues es prácticamente evidente, ¿verdad? No sé si hay alguna demostración, pero es evidente que el volumen desplazado, aunque sean formas diferentes, los volúmenes serían iguales. El volumen desplazado del líquido, que en ese caso tiene forma de un cilindro, ¿verdad? Sería igual al volumen de la roca. El volumen en este caso del objeto, más bien el volumen del objeto, en este caso el volumen de la roca. Entonces serían iguales. Aunque tienen formas diferentes, ocuparían el mismo espacio. De hecho, pues esta situación nos permite eh, pues establecer un método para determinar el volumen de objetos de forma irregular. Por ejemplo, este volumen desplazado no tendríamos ningún problema en determinarlo. Tiene forma de cilindro y hay fórmulas para calcular el volumen. Bastaría el área de la base o incluso el radio de ese recipiente y la altura, área de la base por la altura. Sin embargo, aquí tenemos un objeto de forma irregular. Bueno, pero al ser iguales, bueno, ya puedo calcularlo a partir de ese volumen, del volumen desplazado, el volumen del objeto, ¿verdad? Bueno, incluso podríamos, tal vez, si no tenemos un recipiente graduado y para no tener que hacer cálculos, pues podríamos tal vez calcular el volumen de un objeto de forma irregular de la siguiente manera. Tenemos un objeto, y no tiene que ser un objeto de forma irregular, un objeto en general, podríamos hacer el siguiente experimento. Poner un recipiente lleno hasta su máxima capacidad, ¿verdad? Que no le quepa ni una gota más de agua, por ejemplo, y yo quiero determinar el volumen de este objeto, de esa especie de papa. Entonces, ¿qué haríamos? Lo sumerjo en el líquido. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si ya no le cabe ni una gota más? Bueno, en lugar de que suba el nivel, más bien se va a derramar el líquido. Pero digamos que tengo ahí un segundo recipiente, eh, de preferencia graduado, en donde voy a captar todo el líquido derramado. Por eso también se puede conocer como volumen desalojado, volumen desplazado, volumen derramado. En cualquiera de los tres casos la inicial es D, entonces lo podemos llamar BD en cualquiera de los tres casos. Entonces ese volumen, el del objeto va a derramar o va a desplazar una cierta cantidad de líquido. ¿Qué relación habría entre estos dos volúmenes? Ah, bueno, pues el volumen del objeto nuevamente sería igual al volumen desplazado. Pues bien, de esta situación, de ese concepto de volumen desplazado derramado, o con base en ese concepto, Arquímedes establece su principio, en el que prácticamente da la definición de la fuerza de flotación. Y esta deducción también está muy relacionada con una experiencia, una anécdota muy conocida de Arquímedes, ¿verdad? Del gran Arquímedes. Arquímedes era un gran sabio de la antigüedad, se educó en el centro cultural del mundo, en Alejandría, y entre otras cosas de él es la famosa frase, dadme una palanca y un punto de apoyo o un fulcro y moveré al mundo, ¿verdad? Entonces entendía el principio de multiplicación de fuerzas, hizo una demostración arrastrando él solo a un barco hacia la orilla de la costa de Siracusa, donde él era, ¿verdad? Y también construyó una serie de catapultas muy potentes para su tiempo, con la cual pudieron derrotar a una flota romana, ¿verdad? Y bueno, pues ya con esa fama que tenía, el rey de Siracusa, Hierón, le encomienda una misión, vamos a decirlo así, la cuestión de la corona, ¿verdad? Una corona que él mandó hacer y que en realidad pues tenía la sospecha de que había sido engañado, ¿verdad? Entonces, por cierto, no era una corona para él, al parecer era para un dios, para la escultura de un dios al que él adoraba, ¿no?
Entonces, bueno, él sospechaba que lo habían engañado con ese viejo truco que hacían los orfebres o los joyeros, pues vamos a decirlo así, en el que pues uno les entrega a un joyero una cierta cantidad de material, bueno, digamos un cierto peso, vamos a hablar en gramos, como si fuera el peso, digamos que uno entrega 100 gramos de oro a un joyero para que fabrique a uno un anillo. ¿Cómo comprobaría uno que él utilizó todo el material pesándolo, verdad? Entonces uno esperaría como resultado un anillo de 100 gramos. Pero puede ser que a la persona se le entregue un anillo de 100 gramos y sin embargo haber sido embaucada. ¿Cómo es posible esto? Bueno, seguramente se lo imaginarán, pues quitándole un poco de oro y reemplazando el peso faltante con un peso de menor valor, ¿no? Entonces, bueno, el rey Hierón sospechaba que había sido engañado, que aunque la corona pesaba lo que tenía que pesar, el oro, por decirlo así, estaba rebajado, ¿no? Entonces le encomendó esa misión a Arquímedes. Compruébame si me engañaron o no, ¿verdad? Y bueno, parece que él estaba muy inquieto por cómo resolver el problema. La verdad es que la forma en que voy a explicar cómo lo resolvió no es la correcta. Él más bien utilizó su principio y él utilizó el concepto de fuerza de flotación. Pero vamos a pensar en esa situación. A la corona le quitan un poco de oro y le ponen otro pedazo otro metal para compensar el peso. Aunque el peso sea el mismo, la masa sea la misma, algo se tuvo que haber modificado. Lo podemos ver como en dos sentidos, ¿no? Se modificaría o la densidad o el volumen, en cuyo caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Se modifica más bien la densidad porque habría una variación de volumen. Entonces el problema era cómo medir el volumen, o sea, podríamos plantear así el problema, que así no lo resolvió Arquímedes. Pues vamos a calcular la densidad de la corona. ¿Qué necesitamos para calcular la densidad de la corona? Ya vimos este concepto previamente. Necesitamos la masa, el peso, vamos a decirlo, y el volumen de la corona. El problema es que, ¿cuál es la fórmula para determinar el volumen de una corona? Bueno, alguien podría decir, bueno, pues vamos a fundirla y vamos a hacer un cubo de oro. Sí, pero entonces imagínense o imaginémonos que la corona sí estaba hecha con el material que había entregado el rey y que Arquímedes fuera y le dijera, ¿sabes qué, rey? Mira, ahí está lo que era tu corona, ahora es un cubo, pero está bien, el material que tú entregaste fue el que se utilizó. Pues entonces ahora el castigado hubiera sido Arquímedes, ¿no? Entonces necesitaba él un método no destructivo para medir el volumen. La masa no había ninguna complicación y en su tiempo habían balanzas con las cuales se puede determinar tanto la masa como el peso de un objeto. El problema era el volumen. Y entonces dice la anécdota que él, pues, inquieto por resolver el problema, se fue a dar un baño a un baño público y entonces se metió en una tina llena de agua y al sumergirse vio de lo que hemos estado hablando en este momento, que el nivel empezó a subir y luego desbordó y se derramó por la tina. Y dijo Arquímedes, ahí está, ¿verdad? Y entonces fue tanta su emoción que salió desnudo por las calles de Siracusa gritando, Eureka, Eureka, lo cual significa algo así como lo conseguí o lo encontré, ni siquiera se dio el tiempo de vestirse, ya sabía cómo encontrar el volumen, lo que hemos platicado hasta este momento, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad, vuelvo a decir, sería un poco complicado determinar si la corona estaba hecha con todo el material que había dado el rey o no de esta forma. Habrían algunas complicaciones técnicas, pero la idea era que de alguna manera Arquímedes necesitaba el volumen y ese, como hemos mencionado, es una técnica para encontrar el volumen de un objeto de forma irregular, ¿verdad? Bueno, pues entonces Arquímedes, como estábamos mencionando, establece su principio a partir de ese concepto, el concepto de volumen desplazado o volumen derramado. Bueno, pero para que entendamos su principio, ahora lo que queremos es calcular el peso de este líquido desplazado, ¿verdad? O del que acabo de borrar. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el peso del líquido desplazado? Bueno, en el caso de los líquidos ya hemos mencionado que es más fácil medir su volumen que medir su masa. Sabemos también que a partir de la masa es fácil calcular el peso de un objeto, ¿no? El peso de un objeto pues, es simple y sencillamente el producto de la masa por la gravedad. Pero en el caso de un líquido es más fácil medir el volumen. Bueno, pues, ¿y cómo le hacemos para que a partir del volumen
calculemos la masa y después con la masa el peso. ¿Cuál es el puente entre masa y peso que ya hemos mencionado cuando vimos ese concepto? La densidad. Si conocemos la densidad de un cuerpo, yo puedo calcular a partir de su volumen la masa o viceversa, ¿no? Entonces, si de esta fórmula despejamos la masa, entonces pues nos quedaría como el producto de la densidad por volumen, que ya incluso hemos hecho ejercicios con ese despeje. Entonces, si conocemos el volumen y la densidad del líquido, conocemos la masa, y si a su vez eso, bueno, si simple y sencillamente eso lo multiplicamos por la gravedad, tendríamos el peso. Entonces, el peso del líquido desplazado, del líquido derramado, sería igual a, vamos a ponerlo así, no había utilizado una notación, peso de líquido derramado sería igual a la densidad. ¿Cuál densidad? Pues la densidad del líquido, densidad del fluido por el volumen desplazado o volumen derramado, ¿verdad? Esto representa la masa, esto apenas representa la masa y eso lo multiplicamos por la gravedad para calcular el peso, ¿verdad? Y eso resulta ser precisamente la fórmula de la fuerza de flotación. Entonces, además de que ese producto representa la fuerza, la magnitud de la fuerza con la que un líquido empuja a un objeto hacia afuera al sumergirlo en él, por otro lado también esa misma expresión calcula el volumen desplazado. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza de flotación? No al peso del objeto, no a lo que pesa ese objeto, sino a lo que pesa el líquido que antes ocupaba ese espacio. Ahí donde está esa piedra, anteriormente había agua, ¿verdad? Entonces, ese volumen de agua que fue desplazado, ¿verdad? Entonces, tiene un peso y ese peso sería exactamente igual a la fuerza de flotación. Por eso entonces el principio de Arquímedes dice precisamente eso. La fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado. Vamos a poner a continuación el enunciado del principio de Arquímedes, ¿verdad? Y bueno, ya de una forma un poquito más formal, más completa, ¿no? Ahí está el enunciado. Principio de Arquímedes, un cuerpo parcial o totalmente sumergido. Hasta este momento hemos hablado de objetos completamente sumergidos, pero este principio también se cumple en los cuerpos parcialmente sumergidos. Eso lo vamos a ver con más detalle posteriormente, ¿verdad? Cómo se utilizaría la fórmula. Sobre un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido, o un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual en magnitud al peso del volumen de líquido desplazado. ¿Verdad? Ya hemos dicho que lo que quiere decir es que donde está esta roca ahí que la vemos hundida, sumergida en el líquido, antes había agua y ese líquido, en este caso agua, tenía un cierto peso. Lo que pesa esa cantidad de agua que fue desplazada es igual a la fuerza de flotación. Con esta fórmula se podría calcular el peso, ¿verdad? Tanto la fuerza de flotación como el peso del líquido desplazado. Y hay algunas cuestiones que hemos contestado. ¿Por qué un objeto se siente menos pesado dentro de un líquido que fuera de este? También hemos determinado, hemos visto un criterio para determinar si un objeto flota o se hunde, ¿verdad? Esto lo vimos en el tema anterior. Habría que comparar la fuerza de flotación y el peso. La fuerza de flotación sola no determina si un objeto flota o se hunde. Dependiendo quién gane, si la fuerza de flotación que va hacia arriba o el peso, entonces se tendrían esas tres condiciones. Ya lo habíamos mencionado. También anteriormente ya habíamos visto que esta combinación de dos fuerzas, fuerza de flotación y peso, nos permiten definir otro concepto que es el peso aparente. El peso aparente se calcula como la diferencia entre el peso y la fuerza de flotación. Entonces ya hemos visto algunas cuestiones. Posteriormente vamos a ver otras situaciones que se derivan del principio de Arquímedes. Veremos otra forma más sencilla y directa de determinar si un objeto flota o se hunde. Otro segundo criterio de flotabilidad, ¿verdad? Y con el cual podremos contestar más rápidamente por qué la madera flota mientras que el acero se hunde en el agua, ¿verdad? Y finalmente también, gracias a este principio, vamos a poder entender otra cuestión. Esto también lo vamos a ver todo dentro del tema de principio de Arquímedes. O sea que nos faltan ver varias cuestiones acerca del principio de Arquímedes, ¿no? Y a esto a lo que me refiero es hablando de objetos que flotan. ¿Por qué flotan los objetos como lo hacen? Sí, pensemos en tres objetos que flotan, tres materiales. En el agua, en particular hablemos del agua. El unicel
la madera y el hielo. Si pensamos en eso, si nos imaginamos tres objetos, unicel, madera y hielo flotando, recordaremos que no flotan exactamente de la misma forma, ¿no? No en todos los objetos que flotan, la mitad queda fuera y la mitad dentro del agua, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de esos tres ejemplos que estoy mencionando, tal vez al flotar en agua los veríamos más o menos de la siguiente manera. ¿Verdad? La mayor parte del hielo estaría sumergida en el agua y una pequeña porción estaría fuera del agua. Esto lo puedes comprobar fácilmente poniendo un pedazo de hielo, un cubo de hielo en agua. La madera, bueno, la verdad es que es un poco relativo, depende del tipo de madera, pero podemos encontrar un tipo de madera en el que prácticamente la mitad queda sumergida y la mitad fuera del agua, mientras que en el unicel la mayor parte al flotar queda fuera del agua y solo una pequeña porción dentro del agua. ¿Por qué flotan o qué es lo que determina de qué manera van a flotar cada uno de estos cuerpos? Bueno, también eso se contesta a través del principio de Arquímedes, ¿verdad? Pero bueno, ya antes de aventurarnos a empezar a hacer ejercicios, solamente vamos a hacer así como que un ejemplo mental para ver si ya entendimos el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación. Supongamos que como vemos en la figura tenemos tres garrafones de agua sumergidos en tres líquidos diferentes, ¿no? ¿De cuántos son ese tipo de garrafones? ¿Cuál es su volumen o su capacidad? Pues de 20 litros. Estamos acostumbrados más o menos a su volumen, ¿no? Entonces el garrafón es de 20 litros. Su volumen es un dato del garrafón. Y su capacidad, pero también el espacio que ocupa, ¿no? Entonces tenemos ese garrafón. Bueno, entonces, ¿cuál sería la fuerza de flotación en cada medio? Bueno, para empezar, ¿sería la misma? ¿Qué sería igual en cada medio? Lo que sería igual en cada medio sería el volumen derramado o el volumen desalojado. Supongamos que los tres recipientes estaban llenos hasta el borde de, las tres sustancias o los tres líquidos, ¿no? Entonces, antes de meter el garrafón. Entonces, cuando metemos el garrafón en el agua, bueno, pues se derramaría inmediatamente el agua de su interior. ¿Cuántos litros se derramarían? 20 litros. Y al sumergirlo en alcohol, ¿cuántos litros de alcohol se derramarían? 20 litros y lo mismo que el mercurio. Lo que sería igual en los tres medios sería el volumen derramado o desalojado. No necesitan estar los recipientes llenos hasta el borde. Si todavía tuvieran espacio disponible, lo que pasaría es que subiría el nivel de tal manera que ahora tendríamos un volumen desplazado de 20 litros, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, entonces ahora el volumen desplazado es el mismo. Entonces la pregunta es, ¿entonces la fuerza de flotación es la misma? No, porque la fuerza de flotación es igual al peso del líquido desplazado. Y aunque el volumen desplazado en los tres casos sea el mismo, no pesan lo mismo 20 litros de agua que 20 mililitros de alcohol o que 20 litros de mercurio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pesaría? Por ejemplo, hablemos del agua. Sumergimos el garrafón en el agua, se desplazan 20 litros de agua. ¿Cuánto pesarían esos 20 litros de agua que antes ocupaban ese espacio? Para eso necesito la densidad del agua y en realidad necesito la densidad de los tres medios. Ahora me conviene la densidad del agua en kilogramos por litro por el volumen que estoy manejando del garrafón. Entonces la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. La densidad del alcohol son 0,81 kilogramos por litro. Y la densidad del mercurio, que esto no lo tenemos que saber de memoria, tendríamos que consultar alguna tabla de densidades. La densidad del mercurio es 13,6 kilogramos por litro. Con la densidad yo puedo determinar cuánto pesa el líquido que antes ocupaba el espacio que ahora ocupa el garrafón. Entonces lo sumergimos en agua, derrama 20 litros de agua. ¿Cuánto pesarían esos 20 litros? Lo que quiere decir la densidad es que cada litro de agua pesa, en realidad eso no es correcto, pesa 1 kilogramo. ¿Cuánto pesarían 20 litros de agua? Creo que la respuesta es sencilla, ¿verdad? 20 kilogramos. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la densidad por el volumen del objeto, ¿no? O el volumen desplazado, por 20 litros. Podemos notar que los litros se cancelan y aquí la fuerza sería de 20 kilogramos. La fuerza, bueno, ahorita retomamos ese detalle. Ahorita vamos a permitirnos decir la fuerza. Aquí tenemos una fuerza de flotación. Lo que estamos calculando es la fuerza con la que el agua empuja ese garrafón hacia afuera. Una fuerza de flotación de 20 kilogramos. Fuerza de 20 kilogramos. Ahorita lo aclaramos, ¿verdad?
Mientras que, aunque en el caso del alcohol también se derramarían 20 litros, en este caso la fuerza de flotación sería igual a lo que pesan 20 litros de alcohol. ¿Cuánto pesan 20 litros de alcohol? Si cada litro pesa 0.81 kilogramos, ¿qué tendríamos que hacer? Una multiplicación, lo que pesa cada litro por los 20 litros desplazados, ¿verdad? Entonces, en el caso del alcohol, la fuerza de flotación sería la densidad del alcohol también por el volumen desplazado, por 20 litros. Aquí se cancelarían los litros que multiplican y que dividen y el resultado sería ligeramente menor, ¿verdad? 20 por 0.81 va a ser menos que 20 por 1. 20 por 0.81 sería igual a 16.2 kilogramos. Es una flecha ligeramente menor. Pero ¿cuál sería la fuerza de flotación en el mercurio? El volumen desplazado nuevamente es el mismo. Entonces, aquí antes de que estuviera ese garrafón habían 20 litros de mercurio. Lo que pesan esos 20 litros de mercurio que antes estaban ahí sería igual a la fuerza de flotación. ¿Y a qué sería igual? Densidad del mercurio, 13.6 kilogramos por litro por los 20 litros. Eso es lo que pesa cada litro. Tengo 20 litros. Entonces el resultado sería una fuerza de flotación mucho mayor, 272 kilogramos. Entonces, ¿de qué depende la fuerza de flotación? Pues depende del volumen desplazado. Por ejemplo, si ahora metiera un garrafón de 10 litros más chico, sería menor la fuerza de flotación, ¿no? Se dividirían a la mitad los tres valores, pero también depende del medio, el líquido en el que estoy sumergiendo a ese objeto, ¿verdad? Bueno, notaste que cometí un error en todos mis cálculos, sí. No estuve calculando la fuerza, estuve calculando la masa del líquido desplazado. En todos los casos, para calcular el peso, tendría que multiplicar todavía por la gravedad, ¿verdad? Solo por mencionarlo en el primer caso. Esa es la masa, tendría que multiplicarlo por 9.8 para que el resultado me quedara en newtons, y aquí el resultado serían 196 newtons. Ahora bien, ¿qué entiendes mejor? ¿Una fuerza de 20 kilogramos o una fuerza de 196 newtons? ¿Qué es más familiar para ti? Tú entiendes que es cargar algo tal vez de 20 kilogramos. Si no te lo entiendes, ve por un garrafón de agua de esta capacidad a la tienda y vas a ver que son 20 kilogramos, ¿verdad? En cambio, si yo te digo una fuerza de 196 newtons, eso es algo un poco más ajeno para ti. Por eso, en la ingeniería, en esta fórmula, se suele omitir la gravedad, aunque en realidad estaríamos cometiendo un error, ¿sí? Pero así vamos a utilizar la fórmula en lo sucesivo por dos razones. ¿Sí? Entonces vamos a manejar la fórmula así. Densidad del fluido por volumen desplazado. Por dos razones. La primera, el resultado estaría en unidades con las que estamos más familiarizados. Pero profesor, pero eso no es unidades de fuerza, son unidades de masa. Ah, déjame convertirlos en unidades de fuerza. Le ponemos aquí una F y mira, bueno, acá arriba. Le ponemos una F y mira, automáticamente lo convertimos en fuerza. ¿Sí? Por definición, el kilogramo fuerza es igual a la fuerza con la que la Tierra trae un cuerpo cuya masa es de 1 kilogramo. Así que, eh, en términos sencillos, basta ponerle una F y ya lo convertimos en fuerza, ¿verdad? Que muchas veces en la práctica no se hace. Entonces, bueno, es que en realidad tendríamos que luego los newtons dividirlos entre 9.8 y regresaríamos al mismo valor. Entonces, bueno, el resultado, aunque tenga unidades de kilogramos, rápidamente lo podemos considerar como si fueran kilogramos fuerza. Esa es la primera razón. El resultado estaría en unas unidades con las que estamos más familiarizados. Pero la segunda razón es que me da más flexibilidad para utilizar unidades de densidad. Esto es, en este caso en el que el volumen estaba en litros, entonces lo único que hago es cambiar las unidades, utilizar las unidades de densidad que me convengan. Y ya hemos visto que hay 3 unidades de densidad e incluso dedicamos uno de los videos a explicar cómo se pasa de unas unidades de densidad a otras. Entonces, no es tan complicado. Como si no mal recuerdas, lo que se tiene que hacer es multiplicar, dividir entre 1000 o no hacer nada. Ahí están las equivalencias, ¿no?
Entonces, eh, es más fácil convertir las unidades de densidad con esas equivalencias que acabo de poner que, que transformar las unidades de volumen. Entonces, si el volumen me lo dan en litros, bueno, en un ejercicio, pues utilizo las unidades de densidad que utilicen litros para que se cancelen. Si en un ejercicio las unidades de volumen están en centímetros cúbicos, utilizo las unidades de densidad que acabo de señalar. Y si las unidades de volumen están en metros cúbicos, utilizo la densidad en estas unidades y ya no tengo que hacer conversiones de unidades de volumen. Si pusiera la fórmula completa, entonces el volumen siempre tendría que estar en metros cúbicos y la densidad siempre en kilogramos por metro cúbico. Entonces tendría que estar haciendo transformaciones de unidades de volumen y sería un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a manejar la fórmula. Y entonces ya en todo lo que resta de este tema, vamos a utilizar como unidades de peso también y de fuerza los kilogramos o kilogramos fuerza más propiamente dicho. Y tenemos que ser consistentes. Por ejemplo, en la fórmula de masa, pues de masa de peso que a partir de la densidad, tampoco multiplicaríamos por la gravedad. Eso lo voy a decir más adelante para no generar confusión. Así vamos a manejar la fórmula, aunque en realidad y vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, está incorrecto, pero así es más práctica. Ahora sí, después de tanto preámbulo, es que vale la pena entender bien lo que dice este principio. Ahora sí ya podemos empezar a resolver ejercicios de el principio de Arquímedes. Aunque en el camino vamos a tener que hacer también algunas pausas para hablar de objetos que flotan y de objetos parcialmente sumergidos, ¿verdad? Pero con esto vamos a resolver los primeros ejercicios. Muy bien, dice el ejercicio. Vamos a resolver dos ejercicios, pero dice un ejercicio. ¿Qué fuerza de flotación actúa sobre un recipiente sellado de 3 litros sumergido en mercurio? Y ahí está la fórmula, ¿verdad? Ya hemos dicho que esta fórmula está incompleta, pero así la vamos a utilizar. De hecho, así se utiliza en la ingeniería. A veces hay que buscar formas prácticas más rápidas para resolver un problema, ¿no? Profesor, pero ¿y si fuera otro el profesor que me da clase y él maneja newtons, qué voy a hacer? Bueno, a fin de cuentas en esta fórmula el resultado puede quedar en kilogramos o en gramos. Lo primero que tendrías que hacer si está el resultado en gramos, pasarlo a kilogramos. Y al final, hasta el final de tu ejercicio, multiplicar tu resultado en kilogramos por 9.8 para que al final, después de hacer todos los cálculos, quede en newtons. Bueno, profesor, si nada más solo vamos a hacer un cálculo, en estos primeros ejercicios sí, en otros haremos más cálculos antes de llegar al resultado, ¿verdad? Eso es lo que podríamos hacer. Recordar que al final hay que multiplicar por gravedad para calcular la fuerza. Dice, ¿qué fuerza de flotación actúa sobre un recipiente sellado de 3 litros sumergido? Por lo que se entiende, el objeto está completamente sumergido. ¿Sí? Cuando no me digan algo más al respecto, vamos a considerar que el objeto está completamente sumergido. Entonces, en este caso, el volumen desplazado sería igual al volumen del objeto, es decir, 3 litros. Y tal vez te preguntes, en este caso, en todos los casos, ¿no, profesor? En todos los ejemplos que he mencionado anteriormente, el volumen desplazado siempre era igual al volumen del objeto. No en todos los casos. ¿En qué casos no serían iguales el volumen del objeto y el volumen desplazado? Puedes ponerle pausa al video y pensar en una respuesta y después ponerle otra vez continuar y ver si lo que pensaste es lo correcto. ¿En qué casos no es igual el volumen del objeto o en qué caso no es igual el volumen del objeto al volumen desplazado? ¿Ya tienes la respuesta? La respuesta es cuando el objeto está parcialmente sumergido. Cuando un objeto está parcial, o sea, en parte, no completamente sumergido, una cosa es el volumen del objeto y otra cosa es el volumen desplazado. Ya vamos hablando un poco de objetos parcialmente sumergidos. Ahorita esto no es parte del ejercicio, ahorita quitamos esta imagen. Si tuviéramos un objeto de 4 litros que está completamente sumergido, en este caso, el volumen del objeto y el volumen desplazado, ambos serían 4 litros. ¿Cuántos litros desplazaría el bloque una vez que lo sumerjo en el líquido? 4 litros, no hay de otra. Sin embargo, imagínate que lo sumergimos pero solo hasta este nivel, de tal manera que quedan 3 litros dentro del líquido y solamente 1 litro fuera del líquido.
En este caso sería diferente. El volumen del objeto sigue siendo el mismo. Es una propiedad del objeto que no cambia. 4 litros. Sin embargo, si el recipiente estuviera completamente lleno hasta el borde y sumergiera así el bloque, no se derramarían 4 litros, ¿verdad? Se derramarían solamente 3 litros. El volumen desplazado serían 3 litros, ¿verdad? Es solo esta parte, lo que corresponde a esta parte, el volumen desplazado, lo que queda por debajo del nivel del líquido, ¿verdad? Bueno, pero ese tipo de situaciones, de ejemplos, los vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con objetos completamente sumergidos. Entonces, ¿qué necesitaríamos para calcular la fuerza de flotación? Necesitaríamos la densidad. ¿En qué está sumergido? En mercurio. Ahora, tengo 3 unidades de densidad: kilogramos por litro, gramos por centímetro cúbico y kilogramos por metro cúbico. ¿En qué unidades me conviene la densidad? En kilogramos por litro, ¿sí? Pero maestro, es que yo nada más encontré una tabla en kilogramos por metro cúbico y dice que la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces aquí tienes que recordar cómo pasar de kilogramos por metro cúbico a kilogramos por litro. Si no te acuerdas, te sugiero ver ese video en el que se trata exclusivamente de cómo se hace la conversión. Sería igual a 13.6, habría que dividir entre 1000. Profesor, yo siento que es multiplicar, ¿no? No dividir. Recuerda que son dos las unidades están en el denominador más bien. Pues luego no es tan lógico, ¿no? La forma, pero ahí está la regla. Estas son las unidades que me conviene. Entonces, la fuerza de flotación sería igual a, dice la fórmula, densidad del fluido, 13.6 kilogramos sobre litro por volumen desplazado, por 3 litros. Se cancelan los litros que multiplican y que dividen, y el resultado sería igual a 40.8 kilogramos. Profesor, eso es masa, no es fuerza, sí. Para sacar la fuerza realmente tendríamos que multiplicar por gravedad, pero también podemos manejar ese resultado como fuerza. Los newtons correspondientes que obtendríamos al multiplicar ese resultado por 9.8 sería igual a también 40.8 kilogramos fuerza, ¿verdad? Corresponderían a 40.8 kilogramos fuerza. Ese sería el resultado de este ejercicio. Ahora, ¿qué representa ese resultado? Ese resultado tiene dos sentidos, ¿sí? Vamos a analizar, que no se nos olvide que estamos calculando. Si sumergimos un objeto de 3 litros en el mercurio, dos cosas. Una, el mercurio ejercería una fuerza hacia arriba igual a 40.8 kilogramos fuerza sobre ese bloque. Primer sentido. Y segundo sentido, que realmente ya no nos interesa, pero es lo que dice el principio de Arquímedes, es que eso es también equivalente al peso del mercurio que antes ocupaba ese espacio, ¿verdad? Es en donde están esos 3 litros de ese recipiente, antes habían 40.8 kilogramos fuerza de mercurio. Bueno, siguiente pregunta, ya no es parte del ejercicio. ¿Y este objeto flota o se hunde? ¿Flota o se hunde? Te sugiero que le pongas pausa al video, pienses la pregunta y a ver si lo que voy a decir posteriormente es la respuesta correcta. La pregunta es, ¿ese objeto flota o se hunde? ¿O se hunde? Bueno, si ya hiciste lo de ponerle pausa, tal vez no. La respuesta va a terminar siendo molesta. No lo podemos definir. Para poder establecer el criterio de flotabilidad del cual ya hemos hablado anteriormente, para calcular el peso aparente también necesitamos dos datos: el peso y la fuerza de flotación. De hecho, ya habíamos dicho que esta es la fórmula del peso aparente. Entonces no sabemos, necesitamos el peso. Por ejemplo, supongamos que el peso de ese bloque de 3 kilogramos ya no es parte del ejercicio, es de 50 kilogramos fuerza. Bueno, entonces el peso, vamos a ponerlo así, peso es que actúa siempre hacia abajo. Lo vamos a comparar con la fuerza de flotación que actúa siempre hacia arriba. Entonces, si el peso fueran 50 kilogramos, entonces 50 kilogramos hacia abajo, 40.8 hacia arriba, ¿quién gana? El peso. Entonces, ¿hacia dónde se desplazaría? Hacia abajo. Entonces, eso quiere decir, en otras palabras, que se hundiría el objeto. Pero, ¿qué pasaría si el objeto fuera de solo 30 kilogramos fuerza? ¿Qué pasaría con el objeto? Entonces, en ese caso, la fuerza de flotación que actúa hacia arriba es superior al peso y por lo tanto se desplazaría hacia arriba, en otras palabras, flota.
Y finalmente, ¿y qué pasaría si el objeto pesara justamente 40.8 kilogramos? Algo que no es tan común, pero que es posible, ¿verdad? Piensa en un objeto que lo sumerges, ya lo hemos dicho anteriormente, lo sueltas y donde lo sueltas ahí se queda. Lo subes un poco sin sacarlo del líquido, sin que nada del objeto salga del líquido, lo sueltas, ahí se queda. Lo hundes más, ahí se queda, sin una tendencia a flotar ni a hundirse. O sea, el objeto permanece en equilibrio, ¿verdad? Bueno, ese es el resultado del primer ejercicio. Todo esto fue adicional al ejercicio. Incluso voy a quitar esta fórmula porque esta fórmula la vamos a utilizar posteriormente. Ejercicio número 2. Dice el ejercicio. ¿Qué fuerza de flotación actúa sobre un prisma de madera sumergido totalmente en alcohol etílico, cuyas dimensiones son 20 por 20 por 10 centímetros? Vamos a primero resolver esa pregunta, luego analizamos la segunda. Entonces, ahora tenemos dos sustancias, dos materiales. El bloque es de madera y se sumerge en alcohol etílico. Bueno, esto tiene el propósito de recordar qué densidad se utiliza en la fórmula. ¿Sí? Son dos sustancias diferentes, cada uno con su propia densidad, pero en su fórmula, para calcular la fórmula de fuerza de flotación, la densidad que necesitamos es la del fluido, ¿verdad? Entonces, bueno, también aquí vamos a tener que calcular el volumen desplazado. Antes de ver cuál es la densidad del fluido, bueno, podemos notar que el volumen desplazado estaría por las unidades que me están dando. Primeramente, el volumen del objeto, por las unidades que me están dando, estaría en centímetros cúbicos. Dice que tiene forma de prisma, es decir, como un ladrillo de 20 por 20 por 10 centímetros. Entonces el volumen, pues, es sencillo de calcular. Ahora no me lo dieron, pero tampoco es tan complicado. Serían 20 centímetros por 20 centímetros por 10 centímetros. Entonces, si hacemos esa operación, entonces el resultado serían 4000 centímetros cúbicos. Entonces aquí lo que podríamos hacer es, bueno, si consultamos una tabla de densidades, es muy probable que el valor lo encontremos en kilogramos sobre metro cúbico, que son las unidades del sistema internacional, y ahí encontraríamos que la densidad del alcohol es 810 kilogramos sobre metro cúbico. Pero entonces tendríamos que transformar el volumen a metros cúbicos. Sin embargo, se suele confundir mucho cómo transformar unidades de volumen y considero que es más sencillo recordar la regla para transformar unidades de densidad, que ya lo puse anteriormente. 1 kilogramo por litro es igual a 1 gramo por centímetro cúbico y es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. En este caso, como quiero pasar de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico, me convienen esas unidades para que coincidan con las unidades de volumen que tengo. Entonces ahora tendría que dividir ese valor entre 1000. Entonces la densidad serían 0.81 gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Para que se puedan anular y seguimos el procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Fuerza de flotación es densidad del fluido. Aquí no importa que el prisma sea de madera, 0.81 gramos por centímetro cúbico por el volumen desplazado por 4000 centímetros cúbicos. Bueno, pues vamos a hacer esa operación, 0.81 por 4000. El resultado serían 3240. Ahora, ¿en qué me quedaría? ¿En qué unidades me quedaría el resultado? 3240, si cancelamos centímetros cúbicos, con centímetros cúbicos quedarían en gramos, que luego habría que pasarlo a kilogramos, multiplicarlo por 0.9, por 9.8 para tener el resultado de newtons, pero ese resultado sería equivalente a 3240 gramos fuerza, ¿sí? Bueno, si en rigor tendríamos que poner, si estamos hablando de fuerza, gramos fuerza. Y a su vez, se sigue la misma regla que para pasar de gramos a kilogramos en masa, el resultado serían 3.24 kilogramos fuerza. Ese es el resultado. Vamos a ponerle su color rojo para indicar el resultado. Y nuevamente la pregunta flota o se hunde. Bueno, ya ahora sí ya no lo sorprendo. Bueno, no se puede determinar si el objeto pesa más de 3.24 kilogramos, se hunde. Si pesa menos de 3.24 kilogramos fuerza, flota. Si pesa lo mismo,
estaría en equilibrio, ¿verdad? Esa es la respuesta del inciso A. Bueno, no dice ahí inciso, pero tengo dos preguntas. Vamos a manejar esto como inciso A. Inciso B. Dice la pregunta, ¿cuál es la fuerza de flotación en un prisma con las mismas dimensiones? O sea, es idéntico al anterior, pero este es de hierro. ¿Cuál sería la fuerza de flotación? ¿Cuál sería la fuerza de flotación? La respuesta, piénsala y a ver si llegamos al mismo resultado. La respuesta sería también 3.24 kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque en el cálculo anterior no, no utilizamos para nada o de nada nos sirvió el que el prisma fuera de madera. Lo que consideramos fue la densidad del fluido, el medio en el que estaba sumergido. Entonces, para calcular la fuerza de flotación, no importa. Lo que importa son las dimensiones del objeto, el volumen del objeto y el líquido en el que está inmerso. Así que si tengo dos prismas, dos lingotes idénticos, uno de madera y uno de hierro, la fuerza de flotación sería la misma. Entonces la pregunta ahora sería, ¿y entonces por qué la madera flota y el hierro se hunde? Si la fuerza de flotación es la misma. Porque el que se hunde o flota también es una relación de la fuerza de flotación con el peso. ¿Estás tú de acuerdo que un bloque de madera de las mismas dimensiones sería más ligero que uno de hierro, ¿no? Entonces ahí lo que pasaría es que en el caso del bloque de madera, si estuviera en agua, la fuerza de flotación del agua sería mayor que su peso. Pero si fuera de hierro, entonces el peso sería mayor que la fuerza de flotación, aunque las fuerzas de flotación sean las mismas, pero los pesos en ese caso serían diferentes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer más ejercicios. En el transcurso de esos ejercicios vamos a hacer algunas pausas para explicar ahora en particular la cuestión con los objetos que flotan y los que están parcialmente sumergidos.